Buenas tardes de nuevo a todos los que venís participando en estas jornadas que sobre bioseguridad y su aplicación en clínicas de pequeños animales se vienen ejecutando en la Fundación de la Universidad Complutense con el patrocinio del Consejo de Colegios Veterinarios de España. Bienvenidos las personas que se hayan inscrito por primera vez en estas jornadas. El tema sobre que va a versar, sobre el que se va a versar la charla de hoy lleva por título Toma de muestras y envío al laboratorio de diagnóstico, programa de limpieza, lavado y desinfección en clínicas veterinarias de pequeños animales. Es un tema que ha parecido incluido muy oportuno, precisamente con la llegada de la pandemia de COVID-19 y los problemas que podrían haber surgido en relación con los animales de compañía, fundamentalmente algunas mascotas, en diversos comités y en diversas comisiones de análisis de riesgo se llegó a hablar que a lo mejor en algún momento sería procedente pues tomar muestras y enviarlas a analizar a diversos laboratorios de referencia y que de alguna manera sería interesante pues diseminar esta información. La charla de hoy la va a impartir la doctora Marta Pérez Sancho, que es ayudante doctor de la Universidad Complutense, del Departamento de Sanidad Animal precisamente. Está además acreditada para contratado doctor y es la secretaria científica del Grupo de Investigación de Vigilancia Sanitaria. Es una experta realmente en estos temas y ella realmente ha colaborado en algunas de las pautas de toma de muestras y envío al laboratorio de muestras de elevado riesgo biológico, con lo cual está perfectamente enterada sobre el tema. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo con la charla que nos va a impartir. Quiero agradecer también de una manera muy especial al presidente del Consejo de Colegios Veterinarios, Luis Alberto Calvo, y al responsable de formación, Gonzalo Moreno del Val, que acogieron con un enorme entusiasmo la posibilidad de organizar estas jornadas y también lo que va a hacer, porque sin él hubiera sido imposible hacerlo, pues al otro coordinador de estas jornadas, pues el profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri, que realmente fue su iniciativa y su conocimiento el que nos animó todo a hacer estas jornadas. Sin perder más tiempo, Marta, el tiempo es tuyo, estamos ansiosos por escucharte. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el tema de hoy, que la verdad es que es bastante extenso, puesto que tiene dos partes, la toma de muestra, el envío al laboratorio, y luego abordaremos de manera más breve que otra cosa, porque es un tema muy amplio, los programas de limpieza, lavado y desinfección en clínicas veterinarias de pequeños animales. Para empezar, simplemente un pequeño recordatorio, y es, que ya se ha comentado en las clases anteriores, es que la bioseguridad ha de ser concebida con un concepto integral, ¿vale? Debemos abordar todas las estrategias que tenemos para evitar la entrada y difusión de los patógenos en nuestra clínica. Como comentaba ayer el profesor de ayer, Juan Alberto, hay estrategias como, por ejemplo, el cribado de pacientes o la clasificación de los mismos, y luego tendremos otras estrategias como para evitar la difusión, como pueden ser estos programas de limpieza y desinfección. Todos estos protocolos de bioseguridad también atienden a todo lo que respecta a la toma de muestras y su envío de una manera segura hasta el laboratorio de diagnóstico. Yo sé que estaréis encantados en que os dijera, bueno, pues para la toma de muestras es necesario ponerse este equipo y este equipo y hacerlo así. El problema que tenéis es que, como bien sabéis, el clínico en su rutina diaria se enfrenta a una gran variedad de situaciones y realmente lo que debemos hacer es evaluar cada situación. Para evaluar cada situación, pues variará en función pues, del tipo de muestra que voy a tomar, del tipo de paciente, de la sospecha clínica que tengo, por ejemplo. Y es un protocolo muy sencillo, que es lo que hemos venido hablando, muy sencillo y muy complicado a la vez. Que es percibir el riesgo que tengo, evaluarlo,
establecer de qué manera voy a manejarlo, qué protocolos, qué EPIs, qué estrategias voy a implementar para poder manejarlo y luego cómo comunicarlo, ¿vale? Como os comentaba, la bioseguridad es un tema, es un concepto integrador, no es una cosa que solo atañe a la bioseguridad del veterinario, también tenemos que implementarla en un concepto en el que tenemos una responsabilidad con respecto al resto del personal de la clínica, los clientes, los pacientes, nuestros animales y también el medio ambiente que nos rodea. Una de las primeras cosas que obviamente uno viene a la mente cuando piensa en esto es pensar que obviamente en función del tipo de agente biológico responsable de la sospecha clínica que tengo, pues variará las estrategias que voy a implementar. No es lo mismo trabajar con un perro con una afección respiratoria del que sospecho, yo que sé, un patógeno nivel 2, que un perro del que sospecho, por ejemplo, de una tuberculosis, que estaremos hablando de nivel 3, ¿vale? Esto es muy importante también considerarlo. A este respecto, y recalcándolo una vez más, la bioseguridad en la toma de muestras no solo pretende proteger a la salud del veterinario, sino también del resto personal, el ambiente y también los animales, no solo a nivel de la clínica, sino, por ejemplo, en el envío al laboratorio, también durante el transporte y hasta su llegada al laboratorio. Hemos de ser conscientes que los veterinarios somos parte de la solución, pero también podemos ser parte del problema. Es decir, imaginaos unos guantes mal usados pueden suponer un riesgo para el resto del personal y los pacientes y, por tanto, somos de ser conscientes de ello. La bioseguridad, como os comentaba ayer Juan Alberto, bueno, la seguridad en la clínica, obviamente uno de los riesgos más inherentes al mismo son los riesgos de tipo biológico, pero también debemos ser conscientes y con ello implementarlo en nuestro día a día que puede haber otro tipo de riesgos que debemos manejar. Por ejemplo, son los riesgos químicos. En esta clase que vamos a hablar sobre desinfección, podemos ser conscientes que los diferentes desinfectantes pueden tener una toxicidad, una potencial capacidad de irritación, de sensibilización y debemos de ser conscientes de los mismos. A este respecto, el Ministerio tiene publicado una serie de guías técnicas de libre acceso y que os recomiendo que aparecen en la diapositiva, que consultéis y conozcáis, puesto que son de mucha utilidad y que hacen referencia, una es a la utilización de equipos de protección individual, que abordaremos más en esta charla, otra es a la evaluación y prevención de riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos. Como os comento, son guías técnicas de libre acceso y es interesante que las conozcáis. Una de las guías de equipos de protección, tiene uno de los pictogramas, una de las imágenes que presenta una relación de actividades en las que realmente puede existir una exposición a agentes biológicos infecciosos. Lo divide en manipulación deliberada y manipulación no deliberada, y dentro de las actividades englobadas en esta manipulación no deliberada estarían todas aquellas actividades que tienen un contacto con animales o productos de origen animal, que sería el caso de las clínicas veterinarias, obviamente. La bioseguridad, como venimos diciendo, afecta el protocolo de muestra, pero no solo afecta de una manera inherente, que es lo que uno piensa de protección, de medidas para proteger la salud del veterinario y la comunidad, que serían todos aquellos protocolos que decimos que minimicen este riesgo. Obviamente deben adecuarse a la sospecha clínica, siempre teniendo en cuenta que toda muestra tiene un potencial peligro, ¿vale? Y que deberíamos aplicar el máximo nivel de bioseguridad posible. Obviamente hay un nivel de incertidumbre y nunca vamos a pensar que es que hace falta ponerse un buzo para sacarle sangre a un perro sano que simplemente viene a una vacunación. Pero sí valorarlo y realmente implementar todas las medidas que puedan ser posibles, ¿vale? Obviamente, pues como comentábamos ayer, un animal con una enfermedad infecciosa diagnosticada, aislado en un área de la clínica, pues requerirá unas medidas de bioseguridad a este nivel mucho mayores que un paciente sano que viene a una vacunación rutinaria. Pero la bioseguridad a este respecto también afecta en medida a otra cosa que a lo mejor no recaemos sobre ella, que es a la calidad de la muestra. Una mala praxis a la hora de tomar la muestra puede llevar a una contaminación de la muestra que vaya en detrimento de los resultados y, por tanto, del diagnóstico que vamos a ejercer en ese paciente. A continuación os expongo una serie de indicaciones que me diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la bioseguridad? Bueno, pues son importantes sobre todo porque minimizan situaciones inesperadas en las que
esa valoración del riesgo que teníamos pues se pueda ver alterada y podamos exponernos en situaciones pues que no controlemos. Lo primero, y parece muy obvio, es saber que el laboratorio al que voy a enviar la muestra pues realiza el análisis que estoy solicitando. Los horarios del laboratorio, puesto que aseguramos una recepción segura. Obviamente, y con el fin de minimizar las veces que he de tomar la muestra, es asegurarnos que la muestra que estoy tomando es la muestra de elección para la sospecha clínica que tengo. Tener pleno conocimiento de las condiciones tanto de la toma de muestra como de remisión al laboratorio. Tener preparado todo el material necesario para tomar la muestra. Saber realmente qué tipo de análisis vamos a solicitar. Obviamente no tiene el mismo tratamiento una muestra que va a anatomía patológica inmersa en formol que un hisopo que va a hacer un bacteriólogo general, por ejemplo. Todo ello bajo el paraguas de la bioseguridad, no solo de equipamiento, sino de protocolos de trabajo. Los EPIs son la primera línea de defensa al manipular material biológico que puede contener los agentes patógenos. Obviamente no debemos de depositar toda la responsabilidad de la bioseguridad en los EPIs. Siempre tendremos que tener unas buenas prácticas de trabajo y unas buenas medidas de protección colectiva. En los casos en los que sea necesario los equipos de protección individual, es necesario saber que son útiles, pero son útiles cuando se emplean bien. Es lo que comentábamos al principio. Un guante mal usado, un guante contaminado, que estoy tocando toda la clínica con ese guante contaminado, me está suponiendo una fuente de contaminación y además algo que es muy peligroso, que es una sensación de falsa seguridad. Es decir, hay que utilizar los EPIs, pero hay que utilizarlos de una manera consciente y correcta y sabiendo para qué los estoy utilizando. En este sentido es muy importante disponer de procedimientos operativos estándares a la hora de implementar este tipo de herramientas en las técnicas, ¿vale? Con ello, en las clínicas, perdón. Con ello vamos a decir pues, cómo vamos a usar estos equipos, qué características tienen, qué protocolos para ponernos y quitarnos los EPIs vamos disponiendo de tal manera que aseguremos que optimicemos el uso que les damos. Brevemente, en una de estas estas guías técnicas que comentábamos, hay una serie de indicaciones, de criterios que nos ayudan a seleccionar qué EPIs vamos a necesitar pues, en diferentes situaciones. Lo primero que vamos a determinar es, vamos a identificar y evaluar qué riesgo motiva que yo use un EPI, ¿vale? Esto me va a venir dados, entre otras cosas, por ejemplo, en función de la sospecha clínica que tengo, qué vía de entrada tiene ese microorganismo y, por tanto, qué parte del cuerpo he de proteger. Además, también variará en función de la naturaleza y la magnitud de la exposición. En segundo lugar, vamos a evaluar qué características del EPI son necesarias, es decir, qué equipos necesito, son efectivos o no frente al riesgo, cumplen o no los procedimientos adecuados legales que deben de tener estos EPIs para cumplir con la función que tienen, qué información me proporciona el fabricante de los mismos y luego adquirir estos EPIs, una comparativa de las características definidas por expertos y realmente ver si se ajustan o no a la directiva correspondiente. Ayer hablamos ya de equipos de protección individual, de tal manera que vamos a dar unas pequeñas pinceladas en los diferentes tipos de equipos. No hay muchos más, pero bueno, de los que nos han parecido que son más interesantes en las clínicas de pequeños animales. Veréis que os voy a indicar solo algunas pequeñas cosas que me han parecido interesantes en el marco de la toma de muestra. Bueno, lo primero, la ropa de protección. La ropa de protección, como puede ser una bata desechable, como puede ser un mono desechable. Obviamente esta ropa debe ser adecuada a cada nivel de bioseguridad. En este sentido es muy importante diferenciar lo que son equipos de protección individual de lo que son los productos sanitarios, como podría ser una bata quirúrgica, ¿vale? La ropa de protección, hay otros EPIs que también lo tienen, como veréis tienen indicaciones no solo de clasificación en función del riesgo biológico, sino también de riesgo químico, es lo que os comentaba. En el desarrollo de la profesión no solo vamos a tener necesidad de hacer uso de estos equipos de protección individual por una exposición a un riesgo biológico, sino también en muchas ocasiones de riesgo químico. Y debemos saber si esta ropa de protección, valga la redundancia, nos protege o no en esos escenarios. Con respecto a los equipos de protección respiratoria, saber que son agentes biológicos, los vamos a utilizar cuando, bueno, pues en situaciones en las que nos queramos proteger frente a agentes biológicos transmisibles por vía aérea
o bien otros agentes que sí se puedan transmitir por el aire en forma de aerosoles. Con respecto a estos equipos, pues hay de muchos tipos. Tenemos de equipos filtrantes, tenemos equipos aislantes que tienen una fuente independiente de aire, y dentro de los equipos filtrantes, que son los que obviamente pues, más a menudo podéis llegar a utilizar en la clínica, pues hay desde media máscara filtrante, filtros con partículas, es decir, diferentes tipos de protección respiratoria que vamos a ajustar en función de la concentración y la naturaleza física del riesgo al que vamos a estar expuestos. En este sentido, igual que vais a ver con el resto de EPIs, es muy importante tanto ponernos como hacer un protocolo adecuado de cómo ponerse y quitarse estos equipos de protección individual. Y además es muy importante el manejo de los mismos después de usarlos, tener en cuenta que los propios equipos de protección individual pueden ser una fuente de infección y, por tanto, debemos manejarlos adecuadamente. Con respecto a los guantes, los guantes son la barrera física frente al contacto directo de las manos con agentes biológicos. Del mismo modo que veíamos con la ropa de protección, los guantes nos van a poder ofrecer una protección o bien frente a un riesgo biológico o también frente a un riesgo químico, ¿vale? Esto es información que nos va a dar el fabricante en el propio envase de los equipos y que debemos conocer. En este sentido, también resaltaros que el tema de los equipos de protección individual debemos trabajar, usarlos de una manera la mayor eficaz posible, pero también de una manera lo más cómoda posible, ¿vale? Es muy importante a la hora de usarlo intentar encontrar una confortabilidad en los mismos, puesto que va a asegurar que podamos trabajar de una manera más cómoda y, por tanto, más eficaz. Con respecto a los guantes, una de las cosas que os quería comentar es que, y más en el escenario que estamos viviendo de la posibilidad de necesitar tomar muestras, por ejemplo, para SARS-CoV-2, para el tema del COVID-19, es que los guantes, no todos los guantes protegen frente a todos los microorganismos. Hay guantes que protegen frente a bacterias y hongos, por ejemplo, pero no protegen frente a virus. De hecho, la protección frente a virus debe especificarlo el fabricante como tal. Aquí un pictograma simplemente para saber, es un protocolo de cómo ponerse los guantes y quitárselos de una manera adecuada. Por supuesto, siempre vamos a usar guantes por el contacto con sangre, con excreciones corporales, cuando haya cualquier tipo de discontinuidad en la piel. Veréis cómo también cuando hacemos cualquier tipo de labor de limpieza y desinfección. Y otro ejemplo de EPIs, que ahora mismo soy consciente que muchos ya lo estáis utilizando de manera rutinaria en la clínica constante por la situación que estamos viviendo, son los sistemas de protección ocular o facial, ¿vale? Estos sistemas nos permiten proteger la mucosa de los ojos, la nariz y la boca frente a salpicaduras y aerosoles. Estos sistemas son sistemas que son muy interesantes, al igual que los guantes, este tipo de sistemas son muy interesantes para el tipo de trabajo que desarrolláis en el día a día en la clínica, puesto que es verdad que, como sabéis, se dan muchas situaciones en las que realmente puede haber un estornudo o cualquier acción que pueda llevar a cabo pues que haya salpicaduras y aerosoles de fluidos corporales que puedan suponer una fuente de contaminación. Pues tenemos desde protectores oculares de montura universal, protectores oculares de montura integral o incluso estas pantallas faciales que son las que más se usan a día de hoy. Si nos planteamos dentro del protocolo de toma de muestra, pues por ejemplo, en un caso en el que, tengo un animal que ha tenido un contacto directo, que los dueños están diagnosticados de COVID-19 y tiene una sintomatología clara de compatible con SARS-CoV-2 y decido hacer una toma de muestra para diagnóstico. Bueno, lo primero que sabemos que hacemos para evaluar el riesgo sería decir, ¿cuál es la vía de protección? ¿Qué tengo que evitar? Bueno, pues obviamente evitar el contacto del virus. El virus, como sabéis, pues se puede transmitir a través de gotas respiratorias, contacto con secreciones de los infectados y demás. Por tanto, todos los protocolos de medidas de seguridad, manejo higiénico-sanitarias deben asegurar la bioseguridad del veterinario, la comunidad y del medio ambiente en este sentido. Por ejemplo, equipos que necesitaría son una boto mono desechable impermeable de manga corta frente a agentes biológicos de tipo B. Para reforzar este mono, sobre todo por el tipo de actividad que solemos desarrollar, es muy interesante disponer también de delantales de plástico, una mascarilla respiratoria adecuada,
guantes de protección frente a virus, que es lo que os comentaba anteriormente, y luego una protección ocular antisalpicaduras, o bien de estas de montura integral o bien la pantalla facial completa. Obviamente, como os comentaba, no es solo un tema de equipos de protección individual. En esta diapositiva, perdonad que se me pasaba, os enseño un pequeño pictograma que tiene el CDC. El CDC ha desarrollado una guía muy interesante para apoyar a los veterinarios durante esta pandemia con el manejo o bien de pacientes sospechosos o bien para protegernos de cara al público, igual que en otras actividades. Y hay información muy interesante que os recomiendo en la página web que aparece en la diapositiva que la consultéis. Y una de las cosas que informan es sobre cómo ponerse y quitarse correctamente los equipos de protección individual. Como os comentaba, la bioseguridad es un concepto integral, ¿vale? Siempre ha de estar apoyada por una buena higienización de las manos, otras medidas higiénico-sanitarias, pues llevar el cabello recogido, las uñas cortas, no usar maquillaje, y luego ampliar estas prácticas de bioseguridad y higiénico-sanitarias a todos aquellos ambientes, equipos, utensilios y demás que hayan podido entrar en contacto con el animal, sus secreciones o las muestras recogidas en el mismo. Y es importantísimo siempre utilizar desinfectantes cuya eficacia se haya probado de manera clara y demostrada frente al agente etiológico frente al que estoy manejando. Con respecto al envío de muestras, en esta diapositiva simplemente os nombro un pequeño detalle sobre alguna de la reglamentación que aplica este sentido, ¿vale? En este sentido, saber que existe una legislación que aplica para el envío de muestras infecciosas desde la clínica al laboratorio o a donde las enviéis y que es necesario conocerla y actuar en consecuencia. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud tiene una guía sobre reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas del año 2019-2020. Es una guía que sufre modificaciones cada 2 años y que os recomiendo consultar, puesto que es muy útil, es una información muy completa y veréis como muchas de las partes de esta charla pues están obtenidas de esa guía. Lo primero, ser conscientes que la cadena de envío, que va desde el remitente hasta que llega al destinatario, en este caso, por ejemplo, podría ser yo en el laboratorio de diagnóstico, todos los actores involucrados en esta cadena tienen una responsabilidad. La mayoría de las responsabilidades recaen sobre el expedidor, que en este caso, por ejemplo, sería el veterinario que envía esa muestra. En esta diapositiva os indico una serie de responsabilidades que tiene, pero que voy a resumir brevemente. Y es que el expedidor pues, es responsable de la correcta clasificación de la muestra, de la mercancía que se está enviando, del embalaje y el envasado, las condiciones del envío y del etiquetado y la documentación del transporte de la sustancia infecciosa. En este sentido, recalcar que para enviar muestras biológicas con un potencial infeccioso es necesario utilizar empresas específicas y autorizadas al respecto, ¿vale? No podemos mandar una muestra potencialmente infecciosa por como cuando mando un paquete o una carta. Con respecto también, obviamente, como veis, tanto el proveedor como el operador transportista como el receptor también tienen una serie de responsabilidades. Yo, por ejemplo, como receptor en el laboratorio, no solo he de ser consciente, me han debido de comunicar con anterioridad qué muestra me va a llegar, cuánto me va a llegar, en qué condiciones, sino también a veces tengo un papel activo a la hora de recabar toda esa documentación legal necesaria para poder realizar el envío. Cuando a nosotros nos mandan muestras de un laboratorio internacional, yo he de pedir específicamente al Ministerio un permiso de importación de material biológico donde declaro quién me va a mandar las muestras, el paquete, la muestra, lo que sea, la naturaleza de la misma y característica y una descripción perfecta, cuándo la voy a recibir y que desde el momento en el que yo la recibo soy la responsable de un manejo adecuado de la misma y de desechar la misma de acuerdo a la legislación. En este sentido es muy importante hacer referencia al tema de la capacitación, ¿vale? La capacitación para hacer de manera correcta este protocolo de envío de muestras infecciosas al laboratorio. La capacitación a 3 niveles. A un nivel general, en el que voy a tomar una sensibilización y familiarización con respecto a las disposiciones generales de los requisitos de transporte de mercancías peligrosas. Pues desde qué tipos de mercancías peligrosas hay, qué normas de etiquetado y marcado he de conocer para poder realizar ese envío.
Además, sería en términos de seguridad, es decir, qué protocolos o qué procedimientos se debe implementar para evitar los accidentes. En caso de que exista un accidente, qué protocolos o qué información de respuesta voy a proporcionar en caso de una emergencia. Luego, peligros generales y riesgos asociados a los mismos. Y luego habrá una capacitación específica en función de la función que desarrollo en esa cadena de envío. Con respecto a las muestras biológicas, a las sustancias infecciosas, se definen como materiales o productos que contienen o se prevé razonablemente que contengan agentes biológicos que causan enfermedades en los seres humanos o en los animales. Existe una clasificación de sustancias infecciosas y en esta charla vamos a hablar de una manera más específica acerca de muestras de pacientes, puesto que entiendo que por la naturaleza del trabajo que desarrolláis, puede ser las que más frecuentemente os vais a encontrar con ellas para poder hacer envíos. Estas muestras se clasifican dentro de la división 6.2, que las identifica claramente el tipo de sustancia infecciosa peligrosa transportada. Estas muestras se clasifican en dos categorías, categoría A y categoría B. La categoría A se define como una sustancia infecciosa que se transporta de una forma que, al exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para seres humanos o animales previamente sanos. Aquí encontramos dos tipos, por así decirlo, que especialmente nos van a interesar a este respecto. Es el UN2814, que hace referencia a las sustancias infecciosas que afectan a seres humanos o tanto a los seres humanos como animales, y la UN2900, que afectan exclusivamente a los animales. En otro tipo de categoría sería la categoría B, que prácticamente eso es toda sustancia infecciosa que no es categoría A. En este sentido, os interesa especialmente el tipo UN373. En los dos escenarios, el sistema de envase es común, que es el de triple barrera, ¿vale? Luego veréis cómo en función de la categoría, del tipo de envase que del tipo de sustancia A o B que estoy enviando, pues va a tener unas especificaciones. Pero en general el triple envase se basa en un recipiente primario, que es el frasco o tubo que contiene la muestra directamente, debe evitar derrames, debe ser estanco, a prueba de fugas y estar debidamente etiquetado en relación con el contenido. Además debe ir envuelto en material absorbente de tal manera que si existe una rotura o fuga, ese líquido se pueda absorber por completo. Luego, este envase primario iría en un envase secundario que debe ser pues, protector, estanco y a prueba de fugas, impermeable y a prueba de derrames. En algunos marcos legislativos se permite que varios recipientes primarios vayan en un solo envase secundario, pero esto lo debéis de consultar, porque yo os digo, depende de los textos reglamentarios. Y por último ya teníamos lo que es el envase exterior, que protegería el envase secundario, ha de ser rígido, ha de ser a prueba de golpes y de ser de un material amortiguador. Todos estos embalajes han de ser contenedores homologados, ¿vale? No podemos utilizar cualquier tipo de embalaje. Estos contenedores homologados vienen definidos en el caso de la categoría por las instrucciones P620, que al final lo que son los requisitos y disposiciones específicas necesarias para la aprobación de un embalaje o un envasado para poder transportar sustancias de categoría. En el caso de la categoría B, las instrucciones a las que hay que hacer referencia son las instrucciones P650. Una cosa muy importante también en este sentido es el tema del marcado, ¿vale? De cómo debo de marcar el paquete de tal manera que alerte de los peligros que conlleva. Información que debe contener en el caso de la categoría A y también será de la categoría B, pero cada uno tiene unas especificaciones, es nombre del expedidor, o sea, información sobre el expedidor, responsable del envío, el consignatario, el número de las Naciones Unidas y la designación oficial del mismo. Importante resaltar que cuando utilizamos algún tipo de refrigerante, como el hielo seco o el nitrógeno líquido, es obligatorio declararlo, el nombre técnico del refrigerante, su número de las Naciones Unidas pertinente y la cantidad neta. En el caso de la categoría, además, ha de incluir una marca, como esta que viene en la diapositiva, está en la marca inferior izquierda, y además debe contener información sobre el nombre y el número de teléfono de una persona responsable informada del envío. En el caso de la categoría B,
en vez de esas etiquetas propias de las muestras de categoría A, pues tiene unas etiquetas propias, además de tener información sobre el expedidor, el responsable del envío, el consignatario y demás, tiene unas etiquetas propias, que es la UN 3373, que ahora hablaremos a continuación. Como veis, en el marcado, en las etiquetas, hay dos tipos de etiquetas de peligro que nos va a dar información si transportamos una sustancia de tipo A, de categoría A, de categoría B, un paquete que contiene mercancías peligrosas variadas, por ejemplo, y luego las etiquetas de manipulación, que también son muy importantes. Etiquetas, por ejemplo, de la disposición que debe tener el paquete durante el envío. Con respecto a la documentación, aquí hay un resumen sobre la documentación que puede llevar, puesto que también, pues en función de que sea un envío por vía aérea o por vía terrestre, en función de que sea una categoría A o una categoría B, es decir, hay una serie de variables en las que va a modificarse el tipo de documentación que debe enviar al envío, que debe acompañar al envío. Simplemente deciros que esta documentación no debe estar en contacto con las muestras, debe estar fuera del paquete de tal manera que puedan consultarse sin estar expuestos al riesgo biológico que entraña el envío. Bueno, pasando a la siguiente, ya hacemos como un corte y empezamos un nuevo bloque que vamos a hablar, aunque veáis que los temas están muy relacionados, pero vamos a empezar a hablar sobre programas de limpieza, lavado y desinfección en clínicas veterinarias. Lo primero, como siempre, ser conscientes de qué pretendo, ¿no? ¿Qué hago? Porque, como os comentaba ayer Juan Alberto, la limpieza y desinfección es una de las herramientas que disponemos de bioseguridad en las clínicas de pequeños animales, pero no quiere decir que sea la única, ni mucho menos, ¿vale? Debemos ser conscientes de qué función tiene para poderla aplicar de una manera correcta. Lo que vamos a pretender es prevenir o limitar esa cadena de transmisión que nos comentaba el profesor Ferri en la primera charla. No solo en la primera clínica, bien para evitar la infección entre animales o bien en el caso de zoonosis también a personas, sino también de la clínica al exterior. Por tanto, vamos a prevenir enfermedades nosocomiales y también zoonosis. Cuando uno piensa en la limpieza y desinfección, que al final lo que vamos a hacer es reducir la carga de patógenos hasta niveles en los que evitemos esa transmisión, se da cuenta que realmente ayuda a prevenir o a minimizar las vías de contaminación, muchas de las vías de contaminación a las que se exponen los veterinarios en su día a día, ¿no? Podemos prevenir la contaminación por inhalación, por ingestión y por la exposición a membranas mucosas, la piel y los ojos. Obviamente no es la única herramienta, pero sí una de ellas. Una de las citas que me ha gustado mucho de la documentación que os pongo al final de la charla es que al final, al concebir un programa de limpieza y desinfección, debemos concebirlo como es un programa en el que estoy trabajando con manos limpias que tocan equipamiento limpio en un ambiente limpio, ¿vale? Es decir, es, como os comentaba, un concepto general de bioseguridad. No debemos olvidar que los animales per se pueden suponer una fuente de contaminación y que por la naturaleza de las clínicas, en muchas de ellas vamos a atender a diferentes especies animales que tienen diferente microbiota y diferente susceptibilidad, ¿vale? Y estos son variables que debemos de considerar. Por tanto, es intuitivo entender que los programas de limpieza y desinfección son la base de todas las medidas de bioseguridad. De nada me va a servir tener un protocolo perfecto de cribado de pacientes, un protocolo perfecto para monitorizar cómo van esos pacientes y demás, cuando toda mi clínica puede ser una fuente de infección para los mismos. Y en este protocolo las personas son la clave, ¿vale? No solo a nivel de la concienciación y el entrenamiento de todos los implicados, sino que realmente debemos establecer una serie de protocolos de actuación que llevemos a cabo para optimizar el rendimiento de estos programas. Es muy importante identificar responsables de los programas, establecer protocolos y medidas y también, como comentábamos ayer, establecer controles o una monitorización de la eficacia de los mismos. En los protocolos deben ser protocolos pues, de actuación, de cómo realizar la limpieza, la desinfección, instrucciones sobre los EPIs, cómo desechar los residuos generados y demás.
Y luego debemos ser conscientes, obviamente, que estos protocolos, estas medidas de actuación no van a variar en función del escenario en el que las apliquen. Nada tiene que ver, como en la actividad rutinaria, una medida preventiva en caso de una exposición infecciosa conocida, por ejemplo, en un derrame de una muestra infecciosa. Por tanto, una vez más, estos programas se han de apoyar en sistemas de evaluación de riesgo y medidas de cómo abordarlos de una manera correcta. En general, se van a apoyar en 3 pilares. Como os comentaba, el diseño de instalaciones, que lo abordamos ayer más extensamente. En este sentido, hay 2 cosas que van a ser muy interesantes, hay muchas más, pero hay 2 que quiero destacar, que son las superficies que voy a trabajar, sobre las que voy a trabajar, que veis que deben ser superficies de fácil limpieza, no porosas, sin descontinuidades. En este sentido es importante tener protocolos de inspección y mantenimiento de las mismas, ¿vale? Y luego también los sistemas de climatización. En segundo lugar, el segundo pilar sería definir estos protocolos e instrucciones de limpieza y desinfección, ¿vale? Que debe conocer todo el personal, es decir, estos procedimientos. Obviamente deben basarse en una evaluación previa, pues de función del grado de contaminación, la frecuencia de limpieza y desinfección que quiero implementar y demás. Y luego tener protocolos para diferentes escenarios. No es igual un protocolo de actuación cuando tengo un brote de una enfermedad infecciosa en la clínica, cuando tenga un derrame o cuando realmente lo que quiero es mantener la consulta limpia entre paciente y paciente. En este sentido es muy, muy importante, que parecen cosas que son muy obvias, pero que son importantes y que en el día a día pues a veces se nos pueden escapar, y es que es importante definir los productos y los utensilios que voy a utilizar y de ellos disponer siempre, conocer, leer y tener a mano fichas técnicas y las fichas de seguridad, ¿vale? Es muy interesante disponer de carteles, de fácil consulta, de rápida consulta en las clínicas. Igual que ahora mismo estamos muy acostumbrados a esos carteles que han puesto en muchos baños sobre los protocolos correctos de cómo lavarnos las manos, pues este tipo de cartelería es muy interesante en la clínica, puesto que nos permite recordar y chequear que estamos realmente aplicando los protocolos de una manera correcta. En este sentido es muy interesante también anotar el registro de actividades, puesto que nos va a permitir hacer un análisis a posteriori si pasa cualquier cosa o queremos realmente examinar la eficacia de nuestro protocolo. Obviamente, definir responsabilidades también es importante, también que cada uno sepa qué función toma en estos protocolos y, por tanto, las responsabilidades que tenemos en el mismo. Y luego, por supuesto, el tema que hablábamos ayer, que comentó el profesor Corbera de manera más extensa, el hecho de realizar auditorías o algún tipo de sistema de evaluación de la eficacia. Y luego el tercer pilar serían también los equipos de protección individual, puesto que, como venimos diciendo, vamos a poder estar expuestos a un posible riesgo biológico, pero también, por ejemplo, químico. Por tanto, vamos a elegir los protocolos, los productos y los modos de aplicación en función del tipo de instalaciones y el material, así como de la naturaleza del agente patógeno del que tengo sospecha. Deciros que la limpieza y la desinfección no es lo mismo y que el orden de los factores aquí sí afecta al producto. Siempre vamos a hacer primero un protocolo de limpieza y luego un protocolo de desinfección. ¿Por qué? Porque la limpieza tiene como objetivo eliminar la eliminación física de la suciedad, es decir, de la materia orgánica, del polvo, de los pelos, y siempre ha de ser, la debemos de ejecutar antes de la desinfección, porque esta propia materia orgánica puede limitar la acción de los desinfectantes. Un protocolo sencillo sería pues retirar, despejar, por así decirlo, la zona de actuación, eliminando los elementos móviles, protegiendo las instalaciones eléctricas, eliminar esta materia orgánica con especial atención pues, a zonas de difícil acceso o superficies rugosas y demás, y luego definir qué estrategia y con qué periodicidad voy a ejecutar estas labores de limpieza pues según el riesgo de infección. Aplicaríamos agua y detergente y también una acción mecánica muy importante, como comentábamos ayer en el lavado de las manos, hacer un aclarado y luego secar o dejar secar. ¿Por qué? Porque si realmente dejamos agua en la zona en la que vamos a aplicar el desinfectante, puede haber un efecto de dilución del desinfectante y que pierde eficacia. En muchos de los escenarios no es recomendable utilizar sistemas de limpieza en seco, porque muchos de ellos pueden conllevar la generación de aerosoles, la eliminación de microorganismos y demás. En algunos escenarios, por ejemplo, el uso de aspiradoras con filtro EPA puede ser interesante, pero siempre estas aspiradoras que tengan un filtro EPA, ¿vale? Por ejemplo, también es desaconsejable, por ese sentido, por la de evitar la formación de aerosoles y demás, evitar el uso de agua a presión.
Dentro hay muchas maneras de clasificar los detergentes. Podríamos estar hablando de alcalinos y ácidos, y en la mayoría de los casos los alcalinos son útiles para la eliminación de materia orgánica y pueden ser de mayor interés para nosotros en la clínica. Respecto a la desinfección en el ambiente de la clínica veterinarias, saber qué objetivo tiene. Pues la desinfección va a tener el objetivo de bajar la presión de la infección al máximo, de tal manera que reduzca la carga de microorganismos, con lo que reduzca la probabilidad de que los patógenos persistan y, por tanto, que puedan transmitirse. Una vez más, esta desinfección siempre la vamos a realizar después de una correcta limpieza. Podemos hablar de métodos químicos y de métodos no químicos. Aquí nos vamos a centrar en los métodos químicos, puesto que entiendo que son los que con más frecuencia pues, vamos a utilizar en nuestro día a día. Estos métodos químicos buscan la destrucción de los microorganismos tanto en objetos como en materiales como en superficies. La elección de estos desinfectantes pues, va a depender de una serie de variables. Aquí os las he simplificado de una manera pues bastante simple, valga la redundancia, porque al final hay muchas variables, porque estamos hablando que dependerá de las propiedades del desinfectante, del objetivo de la desinfección, la tarea para la que estoy haciendo esta desinfección, y luego también del resultado deseado, es decir, quiero una desinfección completa, una desinfección en función de lo que estoy desinfectando, a lo mejor no me hace falta que sea totalmente. Y aquí vamos a resaltar dos cosas. Con respecto a los desinfectantes, es muy importante tener en cuenta el tiempo de exposición y también la dilución. Estos son dos variables que van a ser esenciales a la hora de que los desinfectantes que estoy aplicando sean eficaces, pero no son las únicas. También, por ejemplo, la temperatura o la dureza del agua pueden ser variables que afectan de una manera directa la eficacia de los desinfectantes. Una vez más, solo recalcaros la importancia de la ficha de seguridad de los productos, atender a las etiquetas del producto y luego huir de prácticas pues como pueden ser mezclar desinfectantes, puesto que pueden ser un peligro, no usar productos caducados, obviamente no aprovechar envases, ojo con la hora de los almacenamientos de los productos, tanto de limpieza como de desinfección, con evitar productos incompatibles y demás. ¿Qué características son ideales en el uso de un desinfectante? Bueno, pues hay una serie de características deseadas que, como ya adelantaréis, pues no hay ningún desinfectante que cumpla el 100% de ellas, porque si no solo estaríamos hablando de un desinfectante. Bueno, pues con respecto a la eficacia, pues que sean de amplio espectro, que tengan un alto poder de penetración, que actúen en presencia de materia orgánica, que eviten que destruyan cuando se han formado biofilms. Con respecto a la seguridad, pues que tengan una toxicidad mínima, que sean biodegradables, no sean corrosivos. Con respecto a la aplicación, pues que sean fáciles de aplicar, solubles en agua, estables, de acción rápida, que no requieran aclarado y luego que además sean baratos. Como veréis, pues eso es pedir mucho. A la hora de pensar en un desinfectante, sobre los criterios de selección de los mismos, existen muchas variables y aquí os las he simplificado, pero cuando piensas en un desinfectante, pues uno atiende a dónde lo voy a aplicar, qué características tiene la superficie o el objeto que voy a desinfectar. Y luego atendiendo no solo a si es, pues imaginaos que es de un metal, si es un metal o es de plástico, si se puede deteriorar, sino también a la finalidad de ese objeto. Por ejemplo, cuando estoy aplicando un programa de limpieza y desinfección en un comedero, he de considerar que de utilizar un desinfectante que sea compatible con que luego lo vaya a utilizar un animal y no se intoxique, ¿vale? Y luego también con respecto al microorganismo a eliminar, es decir, en el pictograma que veis en la diapositiva, pues ahí veis que los diferentes microorganismos tienen diferentes niveles de resistencia a los desinfectantes, y esto es una variable muy importante que he de considerar. Qué tiene envoltura, no tiene envoltura, tiene formas biofilms o no, qué carga espero, qué tiempo de permanencia tiene, si presenta formas de resistencia como pueden ser esporas y demás. Con respecto a los desinfectantes, no vamos a abordar uno a uno cada uno de ellos. En general se considera que hay 9 tipos de desinfectantes y bueno, al final lo que es importante, yo no conozco todos y no uso todos porque en el laboratorio pues igual tenemos unos protocolos de limpieza y desinfección que vamos alterando, que vamos cambiando los desinfectantes también.
pues en función de las necesidades que tenemos, de evitar la aparición de resistencias y de función del microorganismo con el que estemos trabajando y demás. Pero bueno, lo que es interesante es que conozcáis los tipos de desinfectantes que hay, qué ventajas tiene, cuándo son útiles frente a qué microorganismos, qué efectos puede tener si son tóxicos para el medio ambiente, si son irritantes, si son corrosivos, qué incompatibilidades tiene con el uso con otros desinfectantes y demás. Pues estaríamos hablando de álcalis, de libres de grupos de halógenos, que estos son muy conocidos para vosotros, la lejía, por ejemplo, o la povidona iodada. Estaríamos hablando de oxidantes peroxiacéticos, por ejemplo, el Virkon, que es un nombre comercial, pero que es muy conocido por todos. Nosotros también lo utilizamos de una manera muy rutinaria, o el ácido peracético también entraría en esta categoría. Compuesto de amonio cuaternario, como el cloruro benzalconio. Biguanirinas, como la clorexidina, que también es muy utilizada en la clínica. Luego aldehídos, en este sentido, que os sonaba mucho por el glutaldehído, solo resaltar que el uso del formaldehído desde el reglamento 605/2014 está prohibido su uso en la desinfección, ¿vale? Porque es un agente cancerígeno de grupo 1. Y luego pues teníamos fenoles, ácidos, alcoholes y demás. Como os comento, es muy importante valorar qué tipo de desinfectante voy a utilizar en las diferentes prácticas. Cuando realmente tengo una exposición clara a un microorganismo y no sé qué desinfectante puede ser útil o no, hay una serie de recursos electrónicos que son muy interesantes conocerlos y que tenéis a vuestra disposición. Por ejemplo, el Ministerio tiene una página web que tiene una ficha de fichas de agentes biológicos y aparte de dar información sobre las características, el tipo de patología que producen y demás, hay un apartado que tiene sobre prevención y control y habla sobre desinfectantes, por ejemplo, sobre desinfectantes útiles para ese tipo de microorganismos. También hablando de recursos electrónicos, comentaros que hay muchos, ¿vale? Estos os he puesto un ejemplo que yo consulto y que me parecen interesantes. La Universidad de Iowa tiene también, a la izquierda aparece una tabla que es como una tabla de resumen con los diferentes desinfectantes y por así decirlo, las ventajas e inconvenientes de los mismos y las indicaciones de los mismos, y luego también tiene un documento muy interesante de desinfección, donde habla sobre los diferentes tipos de desinfectantes, sobre generalidades de la desinfección, que es muy interesante consultar y conocer. En esta diapositiva, como os comentaba al principio de la charla, os expongo algunas referencias, hay muchas más, pero bueno, algunas referencias que me parece muy interesante que consultéis también, porque tienen información de utilidad para el desarrollo de vuestra labor diaria. Y luego, por último, también hacer una pequeña, que sé que es el tema más candente por la dramática situación que estamos viviendo y que todo recurso es interesante. El Ministerio tiene publicada una lista de productos viricidas autorizados en España, ¿vale? Frente al SARS-CoV-2. Incluyen viricidas autorizados pues, para uso ambiental, en la industria alimentaria o incluso para la higiene humana, que os he puesto el link en la diapositiva. Es un documento que se actualiza de manera periódica y que también os recomiendo la consulta, puesto que puede ser muy útil para el desarrollo de la actividad. Y nada, con esto, muchas gracias por vuestra atención y pasamos a las consultas. Muchas gracias, Marta, por la clara exposición que has hecho y por ajustarte al tiempo. Ha sido milimétrica. Ni siquiera te hemos tenido que avisar. Ha sido muy bien, se ha entendido muy bien. Hay algunas preguntas planteadas. Yo creo que has conseguido preocupar al auditorio acerca de cómo se deben recoger las muestras y cómo se deben enviar. Vamos a ver si ahora también en aclaración con las preguntas pues consigues despejar alguna duda. La pregunta más dotada es si la muestra se puede enviar una muestra biológica mediante correo ordinario, y enlaza también muy bien con la siguiente. Yo creo que son el mismo. Esta primera la ha hecho Natalia González, la siguiente la ha hecho Miriam CG, y dice: el sistema de envíos de categoría A parece extraordinariamente complejo. ¿En su opinión es absolutamente imprescindible? Bueno, muchas gracias, Lucas. Vamos a ver, por partes. Las muestras biológicas no se pueden enviar por un correo ordinario, obviamente. Las muestras biológicas que tengan
es que hay que diferenciar una muestra biológica de una muestra de una sustancia infecciosa, ¿vale? Lo que hemos expuesto a día de hoy en esta charla son muestras, estarían dentro de las muestras biológicas clasificadas como sospecha como sustancia infecciosa, ¿vale? Que tienen un peligro. Es decir, o bien que lo sabemos o que tenemos una duda razonable para saber que esa muestra tiene un riesgo biológico. Ese tipo de sustancias es legalmente no las puedes enviar por un correo ordinario. Como os he comentado, hay una serie de empresas especializadas y autorizadas para enviar este tipo de material, puesto que estas muestras pueden suponer un riesgo biológico en caso, imaginaos, de una exposición accidental. Imaginaos que esa muestra se despista y aparece un destinatario que no es, ese paquete sufre cualquier tipo de accidente durante el envío y puede suponer un riesgo de una exposición a un riesgo biológico, y para eso tenemos una responsabilidad. Cuando hablamos de categoría A y categoría B, no hay una lista clara y definida sobre qué es una categoría A y una categoría B. En la propia guía incluye ejemplos. Por ejemplo, una categoría A sería un cultivo de brucela, por ejemplo, un cultivo de tuberculosis. Puesto que esta guía, como comprendéis por la propia naturaleza, sería una guía dinámica, es una guía que está cambiando cada día. De esa guía, a día de hoy, por ejemplo, las muestras del SARS-CoV-2 que le hemos identificado hace apenas unos meses, ya no estaría en esa guía y parece que estaría en un vacío legal. Entonces, al final, esa guía lo que te da es unas indicaciones para que el propio responsable profesional sanitario, como somos los veterinarios, podamos clasificarlo. La mayoría de las muestras biológicas con las que vamos a trabajar van a estar dentro de la categoría B, ¿vale? Pero debemos de realmente analizar bien qué tipo de muestras y qué estamos enviando. Pero ya os digo, la categoría, un ejemplo que se me ocurre ahora sería un cultivo, o sea, categoría podría enviar yo desde el laboratorio de realmente un cultivo de brucela que estoy mandando a otro laboratorio. Muchas gracias. Rafael Alfonso, más que una pregunta, yo creo que nos hace una queja. Dice, ¿por qué los guantes y todos los EPIs los tenemos que adquirir al 21% de IVA, ¿no? Y cuando en otros sanitarios no tienen IVA o es menor. Pero esto habría que planteárselo a la ministra de Hacienda. Sí, Rafael, yo te diría que todos nos podemos unir a tu queja, porque todos pagamos ese IVA y realmente, bueno, pues a lo mejor es momento de hacer una iniciativa a ese respecto. Uno de nuestros patrocinadores, que es el Consejo, nuestro patrocinador, y los colegios veterinarios, yo creo que lo han hecho repetidas veces, ¿no? Porque el acto clínico de los veterinarios, yo no sé exactamente en este momento cómo está, pero posiblemente tampoco tenga el IVA reducido, ¿no? En todos los casos. Miriam nos vuelve a hacer otra pregunta también en el mismo sentido de preocupación. Buenas tardes, muchas gracias. En su experiencia, esta tiene trampa, en su experiencia, el nivel de formación que tenemos los veterinarios clínicos sobre cómo se deben tomar las muestras y enviarlas al laboratorio es adecuado. Ahora que has tenido la oportunidad de contactar con veterinarios clínicos por las preguntas que hacen y tal, una opinión sin ningún tipo un poco sin efectos secundarios. Sí, por supuesto. Pues varía mucho, realmente varía mucho y hay algunos casos en los que realmente pues es hasta dramático el nivel de desinformación o de no formación que pueden tener algunos veterinarios. Al final, la bioseguridad, yo creo que estamos siendo muy conscientes de la importancia que tienen. Esta es una de las lecciones que estamos aprendiendo y realmente de la cantidad de situaciones en las que podemos estar expuestos. Esto no quiere decir que tengamos que ir con escafandras cada día a la clínica, pero sí que debemos de ser conscientes. Durante la carrera universitaria hay una formación al respecto y luego también hay cursos específicos de la Asociación de Bioseguridad Española, hay cursos específicos a este respecto. Pero es verdad que en muchos escenarios, por diferentes circunstancias, realmente puede llegar a haber un nivel de desinformación o de no formación de los veterinarios en términos de bioseguridad, cosa que es yo diría que muy preocupante, puesto que los veterinarios, como bien sabéis, somos unos actores en el campo de la sanidad, no solo la sanidad animal, sino de la salud pública. Realmente somos actores sanitarios, lo que quiere decir que tenemos una responsabilidad y una obligación a este respecto. Sí, yo en cualquier caso también como profesores de facultades de veterinaria debemos estar también muy concernidos por esta situación y todo el esfuerzo que se haga, yo creo que es poco en ese sentido. La siguiente pregunta seguro que la ha hecho alguien de algún laboratorio, pero está más preocupada más que por el transporte.
sobre los resultados de los análisis. Buenas tardes, la hace Beatriz Romero. Buenas tardes. En el caso de realizar un envío desde la clínica al laboratorio de diagnóstico de una muestra biológica y que no llegue en el tiempo estipulado, ejemplo, menos de 24 horas, ¿se puede procesar la muestra? ¿Sería fiable el resultado obtenido? Bueno, pues es un poco compleja la respuesta, porque está sujeta a muchas variables. A mí de momento se me ocurren así dos muy esenciales, que serán: una, qué tipo de análisis estoy pidiendo, y dos, cómo he enviado esa muestra. Es decir, qué tipo de análisis estoy pidiendo, es lo que os comentábamos. No es lo mismo mandar una muestra fijada en formol que me da un margen, ¿no?, de procesamiento, a una muestra que quiero para un bacteriológico y de hecho con algunas bacterias también, incluso en ese campo. No es lo mismo un Campylobacter que bueno, a lo mejor un Clostridium, ¿no?, que son muestras que son bacterias que per se el propio agente biológico tiene diferente viabilidad. Y luego también es cómo he hecho ese envío, es decir, ese envío lo he realizado con algún tipo de refrigerante que me asegura un mayor tiempo la estabilidad de la muestra o no. Así que te diría que depende de cada situación. Es que esto parece que no quiero responder nunca, pero realmente uno de los objetivos de la charla era poner de manifiesto pues la complejidad a la que se encuentran los veterinarios cada día en el desarrollo de su labor y, por tanto, esa labor de evaluación que tenemos que hacer constantemente en nuestro día a día. Yo creo que queda muy claro, Marta. En cualquier caso, el laboratorio receptor también debe valorar en qué condiciones llega la muestra. Sí, eso es una cosa que se escapaba un poco del nivel de bioseguridad, pero que también, Lucas, como comentas, la comunicación con los laboratorios de diagnóstico es esencial en cualquier tipo de análisis que quiera hacer. No solo para saber si hago la muestra o cómo la hago o cuánto me cuesta, sino realmente para que haya un feedback entre las dos partes para que aumenten las probabilidades de llegar a un diagnóstico exitoso, no solo para si me ha llegado o no la muestra, sino en qué condiciones o incluso asesorar en otros aspectos como el tipo de muestra, cómo cogerla, qué tipo de hisopo tomar la muestra y demás. Muy bien. La siguiente me parece muy interesante, la plantea Ana María Arroyo. Yo creo que tiene que ver mucho con la deontología profesional también. Buenas tardes. ¿Las muestras deben ser tomadas exclusivamente por el veterinario o pueden ser función de personal técnico o auxiliar de la clínica? Bueno, esta también es compleja, claro. En general, la manipulación de los animales y la toma de muestras es una de ellas. Es una práctica que requiere una formación previa y una capacitación al respecto. Incluso me voy a una toma de muestra de sangre o me voy a toma de muestras mucho más complejas, como puede ser la toma de muestras de un hisopo osofaringeo, o ya cuando entramos en muestras mucho más complejas, cuando requiero, por ejemplo, una endoscopia. Es decir, son muestras que debe tomar un veterinario por las funciones que el propio veterinario tiene en el desarrollo de su profesión. Yo realmente estoy de acuerdo contigo. La toma de muestras es un acto clínico. Yo no sé lo que la capacitación de los auxiliares de clínica les permite. No conozco exactamente, pero desde luego es un acto típicamente veterinario, es un acto clínico. Rafael Alfonso nos va a plantear otra pregunta. ¿Cómo se puede exigir una auditoría a un núcleo zoológico cuando la autoridad competente solo pide una declaración responsable? Me has pillado totalmente. No desconozco el tema. Disculpadme, pero no lo sé. Vale. Rafael Alfonso, otra vez más. ¿De dónde se adquieren las etiquetas para el marcado de los envíos? Vale, con estas empresas de trabajo que os comentaba, con esas empresas de envío y de muestras de material biológico, estas empresas normalmente proporcionan esos embalajes que se ajustan a esas instrucciones legalmente que hemos comentado en función de la categoría. Y una de todos esos materiales que proporcionan son todas las etiquetas necesarias, igual que los biotarros, las cajas. De hecho, muchas de las cajas, por ejemplo, las categoría B, vienen ya marcadas. En el propio cartón viene ya impreso muchas de estas señales de peligro, de riesgo biológico y demás. Hay algunas más, se alarga mucho esto. Ana María Arroyo, que es muy activa en unas preguntas. ¿Cree usted que debería ser obligatorio la existencia de un protocolo escrito de limpieza? Esta es una norma, en muchas clínicas está en esta situación. Protocolo escrito de limpieza y desinfección
en las pequeñas clínicas veterinarias? Sí. Sí, de hecho, no sé si es obligatorio tenerlo escrito, pero legalmente, y de hecho, para autorizar la apertura de una clínica y demás, hay muchos aspectos que exigen desde un punto de vista de limpieza y desinfección. Por tanto, es obligatorio y es obligatorio y sobre todo es recomendable. Al final no debemos hacer las cosas solo porque nos los obliga la ley, sino porque debemos utilizar todas las herramientas que disponemos para maximizar la calidad, el bienestar de nuestros animales, la salud de los pacientes y también de las personas. Y como hemos dicho, un buen sistema de limpieza y desinfección del que somos conscientes todos los miembros de la clínica, que conocemos, que está estandarizado y demás, pues es la base de todo ello. Sí, tiene que ver mucho con la pregunta que nos hace Tamara también a continuación, en el que indica que a cada cuánto tiempo hay que rotar los desinfectantes. Yo entiendo que este tipo de preguntas, además, como es verdad que muchas clínicas no tienen el tamaño adecuado también para ser expertos en todos, hay que confiar en empresas especializadas. Yo creo que el consejo que se debe dar en este sentido. Porque los programas están muy ajustados a las particularidades de cada espacio. No es lo mismo una clínica que solo reciba perros y gatos, otra clínica que además reciba reptiles y además tenga tal tamaño, tenga tantas salas de exploración, que haga cirugía, que no haga, que disponga de una sala de aislamiento o no. Es decir, ese tipo de... Es muy difícil establecer normas fijas porque los escenarios en los que tengo que trabajar son muy variados, incluso del tiempo. No es lo mismo, a lo mejor, los patógenos a los que me enfrento en la época de frío con los que me enfrento en verano, en la época de calor. Y también esto de ajustar los programas de limpieza y desinfección. Entonces, es que decir de manera rotunda este tipo de cosas, pues es imposible. Vale, yo creo que vamos a ir, porque ya estamos pasados de tiempo. Vamos a proponer una cuestión. Yo no sé si todos los asistentes al webinar tienen acceso a los correos electrónicos de los el mío está en la primera diapositiva y en la última, para que a disposición de los asistentes. Si no, mañana pondremos una diapositiva específicamente con los correos electrónicos de todos, porque yo estoy absolutamente convencido de que todos los ponentes vais a contestar a las preguntas que directamente os hagan los participantes. A este respecto, yo voy a hablar también un poquito de nuestro libro. Dentro de nuestro grupo de investigación, precisamente en relación con este tipo de toma de muestras, se ha puesto a punto un sistema de toma de muestras de superficies, con un sistema que además permite la inactivación de cualquier tipo de agente biológico que exista en el ambiente, con lo cual son muestras muy seguras y permiten una detección molecular prácticamente de cualquier tipo de patógenos. Estamos intentando adaptarlo precisamente al diagnóstico de SARS-CoV-2 en esta pandemia, dentro además de un proyecto que han concedido a uno de los miembros ilustres de nuestro grupo de investigación, que es el profesor Sánchez Vizcaíno. O sea que seguramente, pues, si conseguimos validar esta tecnología, en el futuro contaremos con una herramienta más. Yo no quiero más que insistir en dar las gracias a todos los asistentes, dar las gracias a la Fundación y a todo el personal de la Fundación, que son sumamente amables. Les estamos fastidiando la hora de café, la verdad es que son un encanto. Es una pena que los asistentes no les conozcan porque es una delicia charlar con ellos. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a ti, Marta. Yo no sé si quieres añadir algo más. Y con esto no, Lucas, muchísimas gracias. Lo único, que saber que estamos a disposición de todos. Obviamente hemos puesto las direcciones de correo electrónico, como comentaba Lucas. Podéis ver también la labor que realizamos, por ejemplo, en el Centro Visabet, en una página web en la que viene, y saber que estamos a vuestra disposición y dispuestos a colaborar en todo lo que necesitéis. Bien, pues muchas gracias. Damos por finalizada esta sesión. Hasta mañana, si nos queréis seguir escuchando.